a trabajar con este. Y ya está. Bien, ahora chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, empezamos día de hoy, tema bases sociales del comportamiento humano. Así, bases sociales del comportamiento humano. Bien, cuando hablamos de bases sociales así rápido, hoy día voy a tratar de acelerar un poquito más para que nos pueda dar tiempo para responder las preguntas o al menos unas cuantas de el material. A ver, cuando hablamos de bases sociales, recuerden que estamos haciendo referencia a la psicología social, ¿sí? Por si acaso. Recuerden, la psicología social es la, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Es la rama de la psicología encargada del estudio de, el comportamiento del hombre en interacción con otros, ¿ya? Ojo, esta es la rama de la psicología, ¿sí? Rama de la psicología, voy a sacar un poquito más para que puedan verlo, ¿sí? Rama de la psicología que estudia el comportamiento del hombre, ¿sí? El comportamiento del hombre en interacción. Este de acá lo voy a resaltar así, en interacción con otros, ¿sí? Por si acaso. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar el comportamiento del hombre y no necesariamente estoy haciendo psicología social. Es como, por ejemplo, cuando me dicen, profesor, si yo estudio el comportamiento de una persona, por ejemplo, a ver, quiero saber cómo es una persona adicta, entonces ya sé cómo se comportan los adictos. Sí, pero estarías haciendo, por ejemplo, un aspecto más de psicopatológico, o si quieres cómo se comporta o cuáles son los rasgos de personalidad de un adicto, pues estaríamos hablando de una psicología de la personalidad, pero no estaríamos haciendo psicología social. Para que sea psicología social, tenemos que referirnos al hombre en su interacción con otras personas. Esto se ve de la siguiente forma. No es lo mismo el comportamiento que tiene un hincha de algún equipo de fútbol al que tiene ese mismo hincha cuando está con sus demás amigos. Me dejo entender, no es el mismo comportamiento. Cuando está solo, tiene su personalidad, tiene sus rasgos, tiene su estado de personalidad, pero cuando está en grupo e interactúa con otros, cambia. Y eso es lo que nos importa y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy con las bases sociales del comportamiento. La psicología social, obviamente, esta de aquí, ¿sí? Toma conceptos, ¿sí? Toma conceptos de, en este caso, la sociología, ya por si acaso toma conceptos de la sociología, de la antropología, ¿sí? Ojo, incluso mismo de la historia, ya no hay que dejarla abandonada. ¿Ya? Entonces eso no es una ciencia principalmente interdisciplinar, ¿ya? Entonces está influida por, ¿sí? Toma conceptos y al mismo tiempo brinda o aporta, ¿sí? Aporta conocimiento a, aquí tenemos a la, sí, a ver, en este caso, a ver, chao, te borro. Brinda conocimientos a la, y aquí tenemos en este caso a la psicología clínica, ¿sí? A la psicología clínica, a la psicología educativa, ¿sí? Educativa y a la psicología organizacional. Muy bien. A ver, ¿cómo influye obviamente uno con el otro? Por ejemplo, a nivel clínico, la influencia principal está que les va a enseñar el modo de contacto. Por ejemplo, la comunicación, el lenguaje, el formato de entrevista, cómo reconocer actitudes en los pacientes o clientes, ¿no? En la psicología educativa, obviamente, el factor familiar. Aquí influye mucho el conocimiento que se adquiere a través de, por ejemplo, el conocimiento de los estilos de crianza y cómo esto termina afectando al alumno o al estudiante, o el vínculo relación tutor padre, profesor, ¿no? O sea, el vínculo alumno, tutor,
profesor, recuerden que cuando referimos a tutor en psicología educativa se hace referencia principalmente a los padres. Hablamos de la tríada educativa, pues su forma de interactuar pues nos la explica la psicología social. Y a nivel de psicología organizacional, la psicología social da soporte acerca de la dinámica de grupos, el manejo de los grupos, la gestión del clima laboral, la gestión del talento o la gestión de las personas. Así que es una psicología bastante potente, ¿sí? Tiene su propio ámbito de aplicación, ámbito comunitario, rural, orientado al desarrollo humano, al desarrollo de las personas, ¿sí? Como colectivo, ¿ya? Y a veces se le abandona, ¿no? Pero ahí está, esa es la importancia y es de donde vamos a sacar el grueso de contenidos acerca de las bases sociales del comportamiento. Cuando hablamos de esto, es inevitable entender que esta ocurre a nivel de la socialización. ¿Y qué cosa es socialización? La socialización es el proceso, ¿sí? Es el proceso. Esto lo voy a sacar, no me ayuda. Aquí está. Entonces, la socialización es el proceso a través del cual, ¿sí? A través del cual las personas, ¿sí? Aprenden o adquieren, ¿sí? Adquieren costumbres, ¿sí? ¿Qué más? Lenguaje, ¿sí? Lenguaje, normas, ¿sí? Normas, valores, ¿sí? Etcétera. Sí, también, bueno, por si acaso, podemos incluir creencias, etcétera. Son varias cosas las que se van a ir adquiriendo cuando hablamos de socialización. Entonces es un proceso. Este se caracteriza por, ya vamos a colocarlo aquí, se caracteriza por, y ahí vi que vamos a ver. Número 1, se dice que la socialización es homogeneizadora. Así, homogeneizadora, también decimos que es individualizadora, es constante, es dinámica y es universal. Ya. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Rápidamente. La socialización lleva a cabo lo que conocemos como la homogeneización en el sentido de que genera, ¿sí? Aquí genera un patrón común de conducta, ¿sí? Patrón común de conducta. Es decir, todas las personas que forman parte de un mismo grupo social tienden a comportarse de la misma forma, ¿ya? Individualizadora significa que permite la aparición o diferenciación, mejor dicho, permite la diferenciación de los individuos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a pesar de que tú formas parte de un mismo grupo, eso no quiere decir que te vas a comportar exactamente como el grupo, ¿por qué se da esto? Ejemplo, gemelos univitelinos. Dos hermanos gemelos no son idénticamente iguales en términos comportamentales. La razón básica podría ser, en términos sociales, obviamente, que hay uno de los hermanos es el que pide. Entonces, por ejemplo, se acerca Pablo y le dice a su mamá, mamá, quiero galletas. Y su mamá le dice, ya toma, pero le das a tu hermano. Entonces su hermano, Juan, dice, ok, ¿para qué voy a pedir yo? Total, si pide Pablo, recibo yo. Entonces, esto va a generar un tipo de personalidad en el cual Pablo es más extrovertido y Juan es más introvertido. ¿Viste? Por simple interacción, porque así poco a poco van generando sus estrategias de ¿qué? De adaptación a su contexto social. En este caso, Pablo, su estrategia de adaptación es en el diálogo, en la comunicación con los demás, y la estrategia de Juan es de ser más pasivo o receptivo. Y tú dirás, pero entonces, ¿solamente por eso ya hay una diferencia? Sí, solamente por eso ya hay diferencia. Así tengan el mismo sistema nervioso o la misma configuración genética, se van a distinguir por algo tan sencillo como la forma en la que interactúan con sus familiares, en este caso con su contexto social. Siendo más precisos, la individualización dentro del proceso de la socialización hace referencia a cómo los sujetos escogen las estrategias necesarias para poder adaptarse a su contexto. No todos usamos las mismas estrategias, por lo tanto, no todos iremos desarrollando la misma personalidad, ¿ya?
Así que a tener en cuenta el vínculo entre estos dos. Si bien es cierto, Juan y Pablo son hermanos, van a tener un patrón común de conducta, que sería el patrón de conducta familiar, pero no por ello van a tener la misma personalidad. ¿Sí? Exacto, muy bien, Wilmer. Claro, tienes hermanas mellizas y perfecto, exacto, muy bien. Una es más habladora que la otra, claro. Y eso no está mal, es parte de la socialización. Y un ejemplo podría ser, habría que ver por qué una habla más y una habla menos. Es porque cada quien escogió su mejor estrategia para interactuar o adaptarse a la familia. Listo. Constante. Constante se refiere a que la socialización acompaña a la persona, ¿sí? Acompaña a la persona a lo largo de su desarrollo, ¿sí? Así, a lo largo de su desarrollo. Es decir, nosotros estamos socializando desde siempre, ¿sí? Incluso estamos socializando desde antes de nacer, ¿ya? Tú dirás, profe, ¿cómo? Sí, ya está demostrado que, por ejemplo, cuando la madre le habla al feto, ¿no? Estando en el vientre, obviamente, el feto entiende. Y eso, cuando nace, la mamá puede calmar al feto, perdón, puede calmar al bebé. Entonces, la idea aquí es, ¿por qué? ¿Por qué puede calmarlo? Ah, porque ya hubo interacción social previamente. Obviamente, para que una madre calme a su hijo, no tiene que hablarle directamente, sino tiene que colocar su mano cerca a su brazo y vas a ver que la resonancia de la voz cambia, ¿sí? Y esa resonancia es la que él escuchaba cuando estaba en su vientre. Así que si por ahí tienen a algún familiar que acaba de tener a un hijito por ahí, pues le pueden decir eso a la mamá, ¿no? Que la mamá haga eso y van a ver con qué facilidad calma al niño, ¿ya? Obviamente la socialización luego va a ir ampliándose a interactuar con los amigos, con personas ya más adultas, vas a formar tus propios grupos específicos, ¿no? Pero eso sigue acompañándonos hasta que fallezcamos. También decimos que es dinámica porque el modo, ¿sí? El modo de socialización, ¿sí? El modo de socialización cambia con el paso del tiempo. Un ejemplo lo están viviendo ustedes ahorita con la pandemia. ¿Cuál es la dinámica que están presenciando o que están experimentando? El cambio de formato educativo. La socialización antes era yo dialogo con otra persona a partir, perdón, yo enseño o dicto clase a partir de qué? A partir de mi presencia en un aula y con la dinámica con los alumnos. Actualmente ya no es así. El sistema educativo se ha transformado a un sistema online virtual, ¿no? Estás viendo un cambio, una dinámica, ¿sí? Por último, decimos que la socialización es universal porque se da en todo tiempo y todo lugar, ¿sí? Así, en todo tiempo y todo lugar. ¿Qué significa esto? Que para socializar no requerimos un espacio único. Socialización no solamente se da en una reunión en casa, también se puede dar en el bus, se da en el colegio, en la academia, se da en la universidad, se da en un parque, no hay un momento. Y obviamente, así como socializamos ahora, se ha socializado en el pasado y posiblemente sigamos socializándonos en el futuro y así. ¿Ya? Entonces, esa sería la socialización. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues obviamente los tipos o niveles de socialización. Tenemos la socialización primaria, socialización secundaria, ¿sí? Secundaria y terciaria. Aquí posiblemente ahorita me vaya a pelear con muchos alumnos, pero bueno, hay una explicación. Van a ver por qué. Socialización primaria se refiere a la adquisición de los primeros esquemas sociales, ¿sí? Adquisición de los primeros, así, de los primeros esquemas sociales, ¿ya? Esa es socialización primaria. Aquí van a participar, obviamente, aquí en la primaria, vamos a ver aquí, participan los primeros, seguimos redundando por si acaso, porque es necesario, participan los primeros agentes socializadores, ¿ya? Así, primeros agentes socializadores. ¿Cuáles son los primeros agentes? La familia, la escuela y obviamente la comunidad. ¿Sí? La familia, la escuela y la comunidad. Ya iré un ratito a la
familia luego. Secundaria, aquí se da la adquisición, fíjate, la adquisición de esquemas sociales complementarios, ¿sí? Esquemas sociales complementarios. Esto de acá es importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Profe, no solamente era la familia y la escuela en la primaria, no, la comunidad también. Obviamente hablamos de comunidad, no estamos hablando de sociedad. ¿Sí? La comunidad se restringe estrictamente al conjunto de personas circundantes al contexto sociocultural en el que se encuentra el sujeto. En este caso, su barrio, por ahí un poquito más, podemos hablar desde de su distrito, ¿ya? Por si acaso, ese sería el modelo primario. ¿Por qué no hay que pasarlo a secundario o a terciario? Porque, a ver, no es lo mismo una persona que ha vivido toda su vida, se me ocurre, en Lince, en San Juan del Lurigancho, o en el Rímac, o en Comas, o en Puente Piedra. O sea, según la comunidad en la que se encontró, desarrollará un tipo de personalidad, un tipo de comportamiento. Así que sí, la comunidad se ubica a nivel primario, a menos que hablemos de la sociedad peruana. Aquí ya es más complejo. No porque seas peruano adoptamos un patrón general. No es lo mismo el comportamiento de alguien de la selva que alguien de la costa o de la sierra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el concepto de comunidad. ¿Ya? Por eso decía que posiblemente aquí yo ya me voy a ir peleando con muchos alumnos, ya más que nada por cuestiones conceptuales que tenemos que ir desterrando de los manuales preuniversitarios, ¿ya? Cualquier cosita, revisar Psicología Social de Diana Baumrind o el apartado de Psicología Social de Charles Morris en su libro Introducción a la Psicología, ¿ya? Sigamos, a nivel secundario entonces está la adquisición de esquemas sociales complementarios. ¿Por qué es importante que resaltemos este término, complementarios? Porque adquirirlos no significa que el sujeto pierda su base inicial, simplemente los vas conociendo. El ejemplo típico es cuando la persona va interactuando con otros modos de socialización. Por ejemplo, el que ustedes van a vivenciar cuando estén en la universidad. Muy buena pregunta, Wilmer. La respuesta es sí. Recuerden que San Marcos en los 5 últimos años ha tomado sus preguntas directamente del Morris. Muchas preguntas automáticamente, y es algo que me pareció muy interesante, las ha sacado del Morris. Incluso hubo una pregunta del 2016 y otra del 2018 acerca de bases biológicas que estaban en el Morris, ¿ya? Así que no me voy a cansar desde que soy profesor. Trabajo directamente con libros de introducción a la psicología más que con manuales, porque San Marcos sigue esa tendencia, ¿sí? Al menos en psicología. En filosofía es otro rollo, ¿ya? Por si acaso. Bien, ¿por qué les menciono esto? Porque leer un manual, ¿sí? Así, leer un manual, por ejemplo, el manual de la pre es para el examen de la pre. O sea, si tú estuvieras estudiando en la pre, entonces el manual de la pre te sirve para responder las preguntas de la pre. Pero si tú te preparas a un nivel más amplio, entonces tu capacidad cognitiva te va a dar no solamente para responder preguntas orientadas a la pre, sino para responder cualquier tipo de pregunta en psicología, ¿ya? Por si acaso, recuerde que la elaboración de los exámenes de admisión que hacen los profesores en ordinario no es la elaboración que hacen los docentes a nivel preuniversitario, perdón, a nivel de la CEPRE San Marcos, no es lo mismo, ¿ya? Bien, entonces, eso no quiere decir, ojo, que dejen de leer sus manuales, háganlos, pero mi recomendación siempre va a ser, no te conformes a lo que encuentras en un manual. Recuerda que un manual es el masticado de una teoría que se ha leído. Ya, ustedes van a ser futuros profesionales, y como futuros profesionales tienen que leer más, tienen que investigar un poquito más, ¿sí? Entonces, continuemos. Secundaria, entonces adquirimos los esquemas sociales complementarios. ¿Qué significa esto? Que el sujeto lo que va a hacer en este contexto es añadir esquemas que le permitan adaptarse a los nuevos modos que vaya conociendo. Ejemplo, cuando ustedes estén en la universidad van a conocer personas que tienen otras realidades, ¿sí? Y que pues van a tener que comprender cómo es su estilo de socialización.
por si acaso. Es como, por ejemplo, a ver, se me ocurre, has vivido en Lima, naciste en Lima, todo tu conocimiento social es del Lima, y en la universidad te vas a topar con un compañero que viene de Ayacucho, por ejemplo, en una realidad totalmente diferente, pero que logró ingresar a la universidad y ya está aquí viviendo. Su forma de percepción es totalmente distinta. O sobre todo cuando te acompañan alumnos de intercambio, que va a pasar, alumnos que vienen de Inglaterra, de Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, que hacen intercambio entre alumnos, ¿no? Ahí tú no vas a bastarte solamente con tu vínculo, con tu socialización, que conoces aquí, pero otra vez, conocer ese nuevo esquema social no te va a hacer cambiar, simplemente lo conoces para que te puedas adaptar. Es como, por ejemplo, lo que una vez le pasó a un amigo mío estando en la universidad, que bueno, vino una alumna de intercambio de Alemania y este amigo, por pasarse de chistoso, le hizo la señal, ¿no? El saludo al Führer, ¿no? De Adolf Hitler. Y bueno, ella se ofendió, porque para los alemanes eso es una ofensa. Bueno, él no sabía eso, no conocía ese esquema, me dejo entender. Entonces, aquí otra vez, no porque conozcamos el esquema sociocultural de esa otra persona, nosotros vamos a cambiar. No cambiamos, simplemente aprendemos el esquema para poder adaptarnos en este intercambio nuevo, ¿ya? Eso es lo que pasa a nivel secundario. Aquí, obviamente, los nuevos agentes ya vendrían a ser las universidades, clubes, etcétera, ¿sí? Y el terciario, que es el más, que es el más interesante, ¿no? Aquí tenemos dos. Por un lado, se refiere a, en primer lugar, la terciaria, aquí hace referencia al proceso de resocialización. Resocialización. Acá viene el trauma. ¿Dónde se da la resocialización? La resocialización se da en dos ámbitos, hasta en tres ámbitos, pero bien específicos, ¿ya? La primera resocialización que encontramos es a nivel penitenciario, ¿sí? Ojo. Entonces, hablamos de ámbitos, ¿sí? Ámbitos, aquí, así, ámbitos de resocialización. Resocialización, encontramos el primero, ¿cuáles son? Las cárceles, ¿sí? Cárceles. Cárceles, prisiones, carceletas, el poder es que a ver un ratito, mi perro se quiere ir. Listo. No, perdón. Mi perro está entrenado para sentarse y avisarme que le abra la puerta. Ya, listo. Entonces, veamos. Entonces, en las cárceles, ¿por qué hablamos de una resocialización? Porque es una persona que se desadaptó. Recuerden que la palabra clave en socialización es esquemas que nos permiten adaptarnos. Entonces, aquí en las cárceles buscamos que el sujeto, como se ha desadaptado de las normas que se establecen, ¿sí? En cada comunidad, en cada grupo sociocultural, aquí queremos que se readapte. Por eso hablamos de una resocialización, volver a enseñarle, ¿no? O que vuelva a adquirir lo que necesita para poder interactuar de nuevo en el grupo social. Así que tenemos a las cárceles. El segundo ámbito de resocialización es un país extranjero, ¿ya? Pero tengan cuidado, es un país extranjero, ¿sí? Así, país extranjero de residencia. ¿Qué significa esto? Profe, si yo me voy a otro país, ¿estoy resocializándome? La respuesta es depende. Depende. ¿A qué me refiero? A ver, si tú te vas a México por deporte, por estudios, por conocer turismo, no estás resocializándote ahí. No. Ahí estás haciendo socialización secundaria porque estás complementando nada más. Pero si tú vas a ir a otro país y te vas a quedar a vivir ahí, vas a residir porque no quieres volver a Perú y vas a tener que adaptar todo el matiz cultural y social que tiene ese país, entonces ahí sí hablamos de resocialización. ¿Me dejo entender?
¿ya? Que es algo en lo que falla, y acá sí voy a ser bastante directo en lo que falla el manual de la PRE. Ya el manual de la PRE establece que la resocialización se da cuando viajamos a otro país y eso está mal, ¿ya? Solamente la condición para que haya una resocialización en un país extranjero es que vayamos a residir a ese país. Por ejemplo, una amiga mía actualmente vive en Alemania y se va a quedar a vivir ahí. Ella no quiere volver a Perú, está feliz allá en Alemania. Entonces, ella sí está pasando por un proceso de resocialización, ¿ya? Pero otro amigo que también fue a Alemania a estudiar, él no. Adquirió el nuevo modelo y ahora volvió a Perú y ya está. Entonces, uno sí resocializó porque va a residir ahí y el otro no. Ya, a tener en cuenta esa pequeña sutileza. Muy bien, exacto. Ahora vamos con las especificaciones. Profesor, si voy a una beca, obviamente que yo voy a tener que conducirme. La pregunta es, fíjate, ¿una beca cuánto dura? Dura por lo menos 2 a 3 años. La pregunta es, durante esos 2 a 3 años, ¿tu patrón sociocultural base lo vas a perder? La respuesta es no. Tú no vas a perder tu patrón sociocultural porque en una beca, recuerda que hay un periodo de descanso donde tú retornas a tu país. ¿Ya? Eso pasa en todas las becas. ¿Ya? Son de 3 a 4 meses donde tú retornas. ¿Ya? Entonces no habría una resocialización, porque igual vas a retornar, a menos que me digan, profesor, en una pregunta ponen, recibe una beca y decide quedarse y si se establece y labora en otro país, ahí obviamente que sí, tiene que resocializarse. ¿Ya? Las religiones, buena pregunta, Jocelyn. Profesor, en a nivel religioso, ¿podemos hablar de una resocialización? La persona, pues, sí y no. ¿Ya? Principalmente, por si acaso, principalmente hacemos referencia a un sí, ¿ya? A un sí. ¿Por qué? Porque la religión tiene un patrón de comportamiento muy específico que la persona obviamente, a percibir su modificación. Así, va a sufrir su modificación. Entonces, sus esquemas sociales, sus esquemas de interacción cambian, ¿sí? A ver, entonces a nivel religioso, sí, hay una resocialización a nivel religioso, por eso les mencionaba que hay un tercero, pero que no se cuenta mucho porque hoy en día las religiones son hasta más flexibles, excepto las vinculadas a fanatismos religiosos, ¿ya? Wilber me dice, ¿pero qué tanto puede variar las normas propias realmente se da en todas las personas? Claro, cuando vamos a residir a otro país, obviamente que sí, o sea, quizás no lo notemos porque no estamos pasando por esa experiencia, pero por ejemplo, a ver, quien te habla ha tenido oportunidad de salir a otros países por cuestiones tanto para dictar clases como para capacitarme, etcétera, ¿no? Entonces, he tenido oportunidad de estar tanto en México como en Brasil. Y no porque haya estado ahí, ahora yo soy, ay, profe, yo estuve ahí, ahora tengo el dejo mexicano o tengo el dejo brasilero o voy a comportarme como lo hacen en México o como lo hacen en Brasil. Me dejo entender, mi comportamiento no sufrió cambio, simplemente tuve que adquirir momentáneamente su patrón sociocultural para poder adaptarme y más aún yo seguía siendo yo mismo con mis normas, mis principios, mis costumbres, ¿sí? Todo, pero buscando estrategias para lograr mi adaptación. Pero no hubo una resocialización, o lo que conocen como no hubo una reingeniería social en mi ser que me llevó a ser diferente, ¿ya? Así que a tener en cuenta esta precisión acerca del concepto de resocialización. ¿Qué cosa es la resocialización? Entonces, es el reincorporar, ¿sí? O el incorporar un esquema cultural totalmente nuevo, ¿sí? Nuevo respecto al esquema primario. En el sistema de la cárcel, este modelo nuevo sería una repetición, ¿sí? Se nos va a reinsertar. Y en el segundo es porque vamos a adquirir uno completamente diferente y que va a ser nuestra base. Entonces nos resocializamos, ¿sí? Ahí está. Claro, obviamente es un cambio permanente. Por eso que el de las cárceles, por ejemplo, hasta hoy en día no se puede establecer con certeza porque sucede esto, ¿no? La gente que entra a la cárcel, en lugar de salir mejor, sale peor.
Y eso se da en todos los países. Aquí hablamos de una falla a nivel de la psicología penitenciaria, ¿no? Que no está cumpliendo por ahí, o mejor dicho, los países no están dándole la importancia que debería tener una persona que entra a prisión. Se supone que las cárceles son para que paguen por lo que ha ocurrido, ¿no? Por lo que pasó, pero al mismo tiempo para que luego salgan y se readapten. Pero ¿qué pasa cuando simplemente metemos a un asesino, acaba su condena y no pasó nada? ¿Ves? Nunca hubo resocialización ahí, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces ahí estarían los tres modelos: primario, secundario y terciario. ¿Todo esto dentro de qué? De la socialización. Continuando entonces, tenemos ahora que hablar pues de lo que ocurre en el contacto con las demás personas. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama manifestaciones sociales. ¿Sí? Vamos a hacerlo rápido. Las manifestaciones sociales que son expresiones culturales, expresiones de producto de la interacción con otras personas. La primera y la más importante obviamente es el lenguaje, ¿ya? Creo que ahí se ve bien, ahí está. El lenguaje, tenemos las normas, tenemos las costumbres, ¿sí? Las costumbres, tenemos la sugestión, el rumor o chisme, está también la imitación, por ahí encontramos a las creencias o supersticiones, ¿sí? Así, creencias, ¿ya? Y obviamente también tenemos a los grupos sociales, que ahorita paso a explicar. Bien, el lenguaje, ¿qué cosa es? Pues obviamente se refiere al sistema de códigos, que nos permite comunicarnos, ¿no? Sistema de códigos que nos permite comunicarnos. A ver, voy a hacer esto, ya está. Sistema de códigos que nos permite comunicarnos, ¿ya? Obviamente este puede estar tanto a nivel verbal como a nivel no verbal. ¿Cuál comunica más? Verbal, hablamos de un 20%, ¿sí? 20%, y el no verbal por lo menos un 80%. O sea, más nos dice qué haces que qué nos estás diciendo, ¿ya? Cualquier cosita, esto en psicología se conoce como observación de la conducta, ¿sí? Observando la conducta, ¿sí? Extraemos más datos que solamente escuchando lo que nos dice una persona. Las normas, ¿qué son? Las normas son parámetros, ¿sí? Son parámetros que regulan la conducta, En este caso tenemos, por ejemplo, normas actuales de nuestra nueva normalidad. Pues usa el cubreboca cuando queremos salir a comprar. A ver, a nivel de clases, ¿qué podría ser? Estar sentado, ¿no? Atendiendo, ¿no? Sin distracciones, conectarte, etcétera, ¿no? O sea, son la nueva normalidad. Desinfectarte, lavarte las manos, ¿no? Estos son los nuevos parámetros que van regulando nuestra conducta. A nivel de costumbres, ¿qué son? Las costumbres son actividades colectivas, ¿sí? Actividades colectivas que se repiten en el tiempo. Así, que se repiten en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que aquí estamos explicando acerca de, por ejemplo, a comer turrón en octubre, tomar tu chocolate caliente hirviendo con tu panetón en verano, en diciembre, por Navidad, la fiesta de la Virgen de la Candelaria, de la Virgen de Chapi, por ahí la celebración de la fiesta del Inti Raymi, son costumbres, ¿ya? Así, son costumbres. No confundir costumbres con hábitos, ¿ya? Por ejemplo, un hábito es lavarte los dientes, un hábito sería, pues, lavarte la cara al despertar, etcétera, ¿no? O sea, esos son hábitos. ¿También son colectivas? No, son individuales, porque no es que todo el mundo se pone de acuerdo diciendo, oye, ya son las 7, todo el país debe lavarse los dientes. No, es una cuestión más personal. Gracias, Wilmer. Estaba esperando esa pregunta. Profesor, ¿por qué no tradición? Profe, la tradición, bueno, como te dije, la psicología social se basa en estas dos, ¿verdad? Y acá hay un debate. La sociología habla de costumbre y la antropología habla de tradición. Y acá hay un debate enorme entre la escuela francesa y la escuela norteamericana acerca de cuál es el término que se tiene que utilizar. Los psicólogos decimos, bueno, peleense ustedes, a nosotros no nos importa.
vamos a tomar la palabra costumbre como una actividad colectiva que se repite en el tiempo. Si esta actividad tiene más de 20 años, más de 40 años, no discutimos al respecto. Podemos usar el término de forma indistinta, ya que no es nuestro ámbito, ¿ya? A nivel social y a nivel antropológico, o sea, a nivel sociológico y antropológico, hay diferencias entre costumbre y tradición, más o menos, ¿ya? La sociología establece que una costumbre es un patrón de comportamiento colectivo, ¿sí? Que se puede percibir en el grueso de la población, ¿ya? Por si acaso, así, en el grueso de la población. Por ejemplo, la fiesta de San Juan. No tienes que ser de la selva para que en la fiesta de San Juan comas tu Juane, por ejemplo, ¿ya? Puede estar en la costa, en la sierra. Entonces vemos que hay un patrón, ¿no? Pero para la antropología, el término no es el correcto. Ellos no prefieren costumbre, prefieren el término tradición. Y el significado, sobre todo de la escuela de Boas, es que el término tradición hace referencia a un patrón conductual colectivo, pero que tiene años, así, tiene un tiempo mayor. O sea, la costumbre, sociológicamente hablando, se mide en términos de extensión, así, extensión, mientras que la tradición, en términos antropológicos, se mide en términos de duración. ¿Hace cuánto tiempo se hace esto? Entonces ya es una tradición. Y los sociólogos dirían, ya, pero eso no importa. Lo que importa es que lo haga la mayoría. Entonces hablamos de una costumbre. La mayoría lo hace. Si la mayoría lo hace, costumbre, ¿no? Entonces ahí simplemente está ahí el debate, ¿no? De cuál es el concepto. Los psicólogos por eso se ahorran diciendo que es esta actividad colectiva que se repite en el tiempo. Y por eso que las dos palabras se pueden usar indistintamente, ¿sí? Los que sí postulen a sociología, antropología, ya los espero de aquí dentro de 5 años en estos debates enormes acerca de cuál es el término adecuado para referirse al patrón de conducta colectiva que tiene una sociedad actual o pasada. La sugestión, ¿a qué se refiere? La sugestión hace referencia a la presión social que se ejerce, así que se ejerce con el fin, ¿sí? Con el fin de generar un cambio de actitud. Así, un cambio de actitud. Fácil, ¿eh? Así. ¿Qué es las actitudes? Ahorita vamos a explicar ello. Pero la sugestión implica así, el cambio de actitud. Por ejemplo, le ofrecemos a un amigo drogas y él nos dice, no, yo no consumo, ¿no? Y le decimos, le rechazas a tu amigo, pucha, qué feo contigo. Y él le dice, no, es que yo no fumo. Sí, no, se ve que tú no nos quieres, ya sabes, lárgate, ya, lárgate, ¿no? Entonces comienzan a votarlo, ¿no? Eso es sugestión, ejercemos una presión con el fin de cambiar su actitud. Él tiene una actitud negativa, él no quiere fumar. Y con esta presión buscamos que cambie a una actitud positiva y nos diga, sí, voy a hacerlo. Aquí la actitud, por lo tanto, establece relaciones, ¿ya? Puede ser de un grupo hacia una persona, de un grupo hacia una persona, puede ser de un grupo hacia otro grupo, ¿sí? Puede ser de una persona hacia una persona o de una persona a un grupo, ¿ya? Aquí es importante el último, ¿ya? Aquí es el más rescatado. ¿Por qué? Porque al último se le conoce como liderazgo, ¿ya? Así, liderazgo. ¿Ya? Así, liderazgo. Bien. ¿Por qué? Bueno, el liderazgo implica la capacidad que tiene una persona para poder dirigir la actitud de los miembros del grupo o del equipo de trabajo, ¿sí? Poder sacar o explotar lo mejor de cada uno de ellos, generando motivación, generando cooperación, solidaridad, empatía entre todos los miembros. Ese es el liderazgo. El liderazgo puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? Pues aquí hablamos ya de las teorías de liderazgo, que tú dile, chévere, liderazgo, persona, grupo. Si alguno de ustedes va a uni, caballero, tienen que leer teorías de liderazgo. Te lo dejo nada más para que investigues. Tienes que investigar la teoría de líder X, teoría de líder Y, ¿ya? Si es que por aquí alguno va a uni. San Marcos, gracias, ahí nomás, liderazgo, persona, grupo, y con eso te quedas.
Bien, rumor. ¿Qué es el rumor? El rumor es una información, ¿sí? Es una información, ¿sí? Es una información que carece de validez, ¿sí? O que carece de validación, mejor dicho, ¿ya? Que carece de validación y que se tergiversa con el paso del tiempo, así, con el paso del tiempo. Entonces, el rumor, también conocido como chisme. El término apropiado, rumor, ¿ya? El famoso teléfono malogrado, ¿sí? La imitación, ¿a qué se refiere? La imitación es la reproducción parcial o total, ¿sí? Parcial o total de un comportamiento, ¿sí? De un comportamiento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los TikToks. La gente para imitando a cada rato un montón de cosas. También lo podemos relacionar con la admiración. Hay gente que admira a una persona y decide imitarla, ¿no? Ahí está. Obviamente, recuerda, la reproducción puede ser parcial o total, ¿sí? Parcial sería pues lo que la mayoría hace, ¿no? Admiras a alguien y como que empiezas a vestirte como esa persona, comienzas a hablar como esa persona. Y total sería ya cuando hablamos de una imitación que conlleva a un proceso de alienación. El ejemplo lo podemos leer en la obra Alienación de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Donde el sujeto transforma totalmente su comportamiento imitando a otros, ¿no? Inclusive el aspecto físico, ¿no? Así que ahí está, imitación, ¿sí? Parcial o total. Para la parcial orientada a la admiración, mejor lo pongo ya. Parcial orientada hacia la admiración, tiene que ver más con la admiración, y la total, así, la total tiene que ver con la alienación, ¿sí? Así, alienación, porque dejas de ser tú, ¿sí? Las creencias, ¿qué son? Las creencias son sistemas de ideas carentes de, ¿sí? Carentes de respaldo científico, que, que guían la conducta de las personas. Así que guían la conducta de las personas. ¿Sí? Aquí a tener en cuenta que creencias incluye también el rubro de las supersticiones. Ojo, incluye el rubro de las supersticiones. Por ejemplo, a ver, celebrar cumpleaños, ¿no? Celebras tu cumpleaños, ¿por qué? Porque eres creyente, vos. Tú dirás, profesor, no, profesor, yo soy ateo, yo no creo. Ya, pero crees que celebrar cumpleaños tiene sentido, ¿no? O sea, que soplar la vela te va a dar un deseo, ya, creencia, pues, ¿sí? Cualquier tipo de idea que no tenga ningún sustento, ninguna explicación y que tú consideras que tiene sentido, ya es creencia, ¿sí? Por si acaso. Algo tan simple como celebrar tu cumpleaños, ¿ya? El diente de leche, ponerlo debajo de la almohada para que el ratón te deje plata, un sol, dos soles o lo que te deje tu mamá, porque al final tu mamá era quien te deja la plata, ya, creencia. Otra creencia, no sé, pues a ver, que alguien salga bien de una operación y pensar que es gracias a Dios, ya también eso es creencia, superstición, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo diferenciamos una creencia de una superstición? Bueno, la superstición está más asociada a la repetición de un evento. En este caso, si varias veces se me ha cruzado un gato negro y como consecuencia de ese cruce algo me ha pasado y esto que me ha pasado ha sido malo, entonces asocio y por la repetición, pues asumo la superstición de que cada vez que se te cruce un gato negro, algo malo te va a pasar. Como te das cuenta, carece de todo sentido científico, ¿no? Porque es curioso, te ha pasado cosas malas a ti y de aquí queremos generalizarlo a todos. ¿Ves el poco sentido que hay? Así que tener en cuenta eso, ¿no? Un ejemplo sería, para que quede más claro, que es derramar la sal en la mesa, ¿no? Acá, de este lado del mundo, derramar la sal en la mesa es mala suerte. En la India, derramar la sal en la mesa, o sea, de casualidad, obviamente, es buena suerte, ¿no? Para que vean, ¿no? Los sinsentido que podemos, el sinsentido que encontramos, ¿no? En las creencias o supersticiones. Luego tenemos los grupos sociales. Los grupos sociales podemos hablar también de sus tipos y de su conformación, ¿sí? Según, a ver, vamos a sacar a colocar acá, según las normas,
y por aquí, según la ideología. ¿Sí? Así, según las normas y según la ideología. Según las normas existentes, podemos hablar de grupos formales, ¿sí? Y grupos informales. ¿Ya? Así, grupos formales y grupos informales. Un grupo, cuando es formal, pues porque posee reglas de admisión y de expulsión. Reglas de admisión y de expulsión claras, que puedes leerlas, o sea, posee un contrato. Hay un contrato social explícito, ¿sí? Contrato social explícito, ¿sí? Hay una jerarquía social incluso, ¿ya? No es lo mismo el dueño del club al que ya tiene 20 años en el club, ¿o ves? Hay diferencias jerárquicas, ¿no? Pues ahí está, grupos formales, ¿ya? Los grupos informales tienen reglas de admisión y de expulsión, obvio, pero estas no son explícitas. Es como que se supone, pues, ¿no? Que solamente nos vamos a juntar con los que aman el Call of Duty. No, todos los que sean de Fortnite, Fortnite es un juego para bebés, niño rata. Call of Duty, juego de hombres, ¿no? O sea, ya eso sería un grupo informal, ¿no? A partir de ciertas condiciones, pero que no están especificadas en un contrato, se van agrupando, ¿no? Entonces, así nada más, grupos informales. Bien, según la ideología, aquí vamos a hablar de la multitud. Aquí está, multitud, muchedumbre y masa, ¿ya? Multitud, ¿qué cosa es? Es una reunión de personas, ¿sí? De personas en un mismo lugar, pero que no comparten, ¿qué cosa? No comparten ideología, no comparten pensamiento, ¿ya? Muchedumbre, reunión de personas pero que a ver, pero que no comportan, que no comparten, ahí está. Pero que sí comparten, ideología. Ahora vamos a poner ejemplos. Ejemplo de multitud, un supermercado. Así, un supermercado puede ser Metro, Plaza Vea o el mercado de cerca a tu casa. ¿Por qué es multitud? Porque no todos los que van al mercado van por lo mismo. Tú dirás, no, profesor, si todos van a comprar. ¿De verdad todos van a comprar? La señora que vende, ¿ella va a comprar? No, ella va a vender. O sea, su función es vender. El de seguridad va a comprar y luego se va. No, va a vigilar a las personas, ¿no? El que está parado ahí calculando tu temperatura con su maquinita. ¿Ves? O sea, no todos van con el mismo pensamiento. Tampoco todas las personas que se reúnen en un mercado tienen la misma orientación política, científica, religiosa y filosófica. No. Una muchedumbre es diferente. Aquí, por ejemplo, podemos colocar a las huelgas. Por ejemplo, a ver, el plantón que hacen las enfermeras frente a un hospital porque se exigen mejores derechos o que les reconozcan sus derechos, pues ahí vemos, ¿no? Comparten el mismo pensamiento. Y ya está. Un sindicato es una muchedumbre, ¿no? Cuando sale a reclamar, es muchedumbre. Pero ¿qué pasa con la masa? Ocurre esto. Multitud y muchedumbre, por lo tanto, tienen que ver con algo curioso. Ambas son racionales. Ambas son estructuras racionales. La masa no. La masa es un conjunto, ¿sí? Así es una reunión de personas, ¿sí? Reunión de personas en diferentes lugares. Acá ya vemos una gran diferencia, así, en diferentes lugares, movidas principalmente, sí, movidas por el sentimiento. Es decir, son altamente susceptibles. ¿Sí? Así son altamente susceptibles. Ejemplo, y quizás aquí a algunos no les guste mi ejemplo, pero vamos a hablar de la barra de la U, ¿no? El último incidente vergonzoso que pudimos presenciar en nuestro país fue, ¿no? Bueno, que no ha pasado acá, solamente aquí, también pasó en Alemania y pasó en Italia,
Cuando fueron a jugar sus clubes pasó la misma cosa y hicieron lo mismo, solo que allá sí penalizaron a los equipos. Acá no, simplemente suspendido la liga. Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, vimos masa. Varias reuniones en distintos puntos de personas, ¿no? Que fanáticos, en este caso, de la U, movidos por el sentimiento, ¿no? Iba a jugar su equipo al día siguiente y justo coincidía con el aniversario, ¿no? Del club. Al día siguiente se reunieron, se juntaron, ¿no? Y ante cualquier cosita, ¡pum!, todos se mueven, ¿no? O sea, si alguien decía, vamos a tumbarnos el carro, vamos a tumbarlo el carro, ¿no? Y ya está. Vemos cómo son altamente susceptibles. Así, son así, muy volátiles, ¿ya? Eso pasa con la masa, así, la masa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas serían las manifestaciones sociales a tener en cuenta. Por otro lado, vamos a ahora sí centrarnos rápido en la familia. ¿Qué pasa con la familia? La familia es un grupo social, ¿ya? La familia es un grupo social, ¿sí? Abierto, ¿sí? Con número de personas variables, ¿sí? Con número de personas variables relacionadas a través de lazos, así, a través de lazos sanguíneos, legales o afectivos, ¿sí? Que no necesariamente, ¿sí? Que no necesariamente comparten, ¿sí? Comparten el mismo espacio, ¿sí? Que no necesariamente comparten el mismo espacio, ¿ya? Y ya está. Eso vendría a ser la familia. Ajá, sí, ahí voy a explicar con respecto a las actitudes, pero mejor aprovecho, ¿ya? Voy a aprovechar aquí, por aquí, aparte, para hablar de las actitudes, ¿ya? Ahí lo voy a tener, ya, por si acaso, para tu pregunta. A ver, rápido. Entonces, profe, ¿la familia es esto? Sí. Y acá, otra vez, quizás también vayan a haber conflictos, pero a ver, veamos. Cuando hablamos de familia, hablamos de una reunión, de un grupo de personas. ¿Por qué es abierto? Porque pueden ingresar. ¿A qué me refiero? Supongamos saber que tienes tu enamorada. Bueno, tu enamorada la presentas a tu familia, ¿cierto? Porque se supone que es una relación seria. Porque si tu relación no es seria, pues no la presentas, la escondes o le dices no, todavía no, y le vas haciendo largas. Pero si tu relación es seria, presentas a tu enamorada, ¿no? O a tu enamorado, ¿no? Porque hoy día las chicas son las que toman más la iniciativa. Y por eso hablamos de que la familia es un grupo social abierto, porque permite la inclusión de nuevas personas, ¿ya? También es variable en el sentido de que hay familiares que van a ir falleciendo por la edad o por enfermedad, como también miembros de la familia que van naciendo, así que el número es variable. Lazos sanguíneos, por ejemplo, a ver, tú con tu papá y tu mamá, pues obviamente son familia por lazo sanguíneo, pero tu mamá y tu papá no, a menos que tu mamá y tu papá sean hermanos o primos. No, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en el caso de tu mamá y tu papá, ellos están unidos por un lazo legal, el matrimonio, ¿sí? Y también puede ser que tengamos lo que llaman la familia que escogemos, ¿no? ¿Y cuál es la familia que escogemos? Los amigos. Pueden ser tus amigos del colegio, tus amigos del trabajo, etcétera. Entonces, también hay lazos afectivos que permiten unir a la familia. No necesariamente comparten el mismo espacio. ¿Qué significa esto? Pues, a ver, si tu mamá decide irse a España para, pues, generar más recursos para que tú puedas, pues, desarrollarte mejor, ¿dejó de ser tu mamá? No, pues simplemente se fue a otro país, pero no por eso deja de ser tu mamá. Así que no necesariamente comparten el mismo espacio. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, claro. Un hijo adoptado tendría un lazo legal, pues se hace familia. No es que la mamá le diga, no, tú no tienes ningún lazo conmigo, ¿eh? No. O sea, hay un lazo. En este caso, legal. ¿Sí?
Por eso es que esta definición va a incluir a lo que quizás, aquí hay muchas, por lo general hay alumnos que me dicen, profesor, no, ¿cómo hablar de eso, profesor? Pero sí, esto permite, por ejemplo, las familias orientadas a estructuras homoparentales o estructuras homomaternales, ¿ya? Así que ten cuidado, ¿eh? La definición de familia es esta. Cualquier cosita, la definición de familia a nivel latinoamericano lo regula el ICBF, ¿no? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese es el que regula las comprensiones o las definiciones con respecto a teoría de familia en Latinoamérica, ¿ya? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿ya? Bien, ¿qué tenemos que saber en familia? Pues obviamente los tipos y los estilos de crianza, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los tipos de familia? Pues fácil, nuclear, extensa, monoparental, fusionada, perdón, reconstituida primero, reconstituida y fusionada, ¿ya? Nuclear, acá no te hagas bolas, es papá más mamá más hijos, ¿ya? Así, papá, mamá más hijos. Extensa. La extensa puede ser de dos tipos, ¿ah? Puede ser familia nuclear, ¿sí? Familia nuclear más parientes, así, más parientes. O puede ser familia monoparental más parientes, ¿ya? En ambos casos, para que sea extensa, hablamos de la inclusión de parientes, por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Pero hasta así que si alguien me dijera, profesor, pero ¿y si es familia, pero el papá los abandonó, sigue siendo extensa? Claro, lo que los hace extenso es la aparición de los parientes. Monoparental, acá tenemos dos, ¿verdad? Tenemos a la monoparental materna, así, familia monoparental materna, así, materna, y la familia monoparental paterna, ¿ya? La familia monoparental materna, pues es obvio, ¿no? Es la mamá, más los hijos, más nadie, así, más nadie, mamá, más hijos. Y en la paterna, obviamente estará papá, más hijos. Y ya está, ese es monoparental, ¿sí? Muy bien, hablemos de la reconstituida. Ya, la familia reconstituida, ¿sí? La familia reconstituida es una familia monoparental, por ejemplo, familia monoparental materna, a la cual le vamos a añadir, ¿qué cosa? Como es materna, le añadimos el padrastro. Pero si hablamos de una familia monoparental paterna, añadimos a la madrastra. Y así, ¿qué cosa qué hemos conseguido? Pues volver a la familia nuclear, ¿sí? Así, se regresa. Es decir, acá no es necesario que sea papá biológico o mamá biológica, porque fíjate, el padrastro no es el padre biológico, pero al insertarse se recupera el estatus nuclear, que es papá, mamá, hijo, y se acabó. ¿Ya? Porque al fin y al cabo el padrastro posteriormente se asume como tutor legal, ¿ya? Así que sigue estando en este rubro. Pero el nombre en psicología que se le da es familia reconstituida, ¿sí? Muy bien. Familia fusionada. La familia fusionada es también fácil, es familia monoparental materna más familia monoparental paterna. Se juntan y ya está. Ahí tenemos a la familia fusionada. Fácil, ¿ah? ¿Eh? Fácil. Bien, entonces esos serían los tipos que podemos encontrar. Sin embargo, hay que añadir dos grupos más, que serían en este caso las homopaternales, ¿sí? Homopaternales, las homomaternales, ¿sí? Homomaternales y las unitarias, que son las tres que se han incorporado, ¿no? en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A ver, ¿qué implican las homoparentales? Aquí hablamos de dos padres, ¿sí? Pero como muy bien lo ha establecido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo ha establecido así. Dos padres entre comillas, más hijos. ¿Ya? Así. Y en la maternal sería dos madres
Así, 2 madres más hijo. ¿Sí? A ver, ¿por qué se coloca entre comillas? Porque por definición, padre solamente es uno, bajo condiciones teóricas, ¿ya? Teóricamente, el padre es la figura masculina que adopta el menor, ¿ya? Y madre es la figura femenina que adopta el menor. Obviamente, masculino y femenino se refieren a condiciones socioculturales, ¿ya? Pero en el caso de los nuevos modelos familiares homopaternales o los llamados homomaternales, ¿ya? No hay una única figura, así que no se puede hablar de, de que uno sea papá y que y el otro será la mamá. No, porque como son del mismo sexo, entonces, entre comillas, ambos serían padres. ¿Por qué? Porque teóricamente solamente debe ser uno. Por lo tanto, llegamos a decir que el hijo en una familia homopaternal adopta un patrón de conducta. El patrón conducta fusionado de las dos figuras paternas padres o de las dos figuras maternas madres, ¿ya? Lo incorpora en uno solo. Con lo cual, terminaría faltando igual el modelo complementario. Así, el modelo complementario. ¿Sí? Listo. A ver, dice, profesor, ¿hay alguna familia en las que hay dificultades de socializar? ¿Qué pasa en la reconstituida? Ah, muy bien, muy bien. Veamos, a ver. Profesor, tenemos distintos tipos, pero ¿cuál de ellas tiene más dificultad para la socialización? Bueno, en todas hay socialización, ¿ya? Todas, primero, todas. La pregunta es, ¿hay dificultades? La respuesta es, en todas hay dificultades. Profe, ¿pero hay beneficios? También en todas. Tú dirás, profesor, entonces no me estás diciendo nada. Escúchame. La familia nuclear se podría decir que es el modelo, ¿no? ¿Por qué? La familia nuclear, hablamos de la familia homoparental y homomaternal, ¿ya? Es un modelo donde el esquema que se enseñe es el esquema inmodificable. El que te enseñó tu papá y tu mamá, o en este caso, los que se siguen bajo esta figura. Hay un modelo que nadie más lo va a modificar, así que es un pro súper chévere. Pero ¿cuál es la dificultad o la contra que tiene el nuclear, el homoparental y homomaternal? Pues que el hijo no socializa con nadie más, solamente con los padres. ¿Eh? La extensa, ¿cuál es su pro más grande? Pues al haber parientes, al haber más miembros en la familia, pues obviamente que tiene para socializar un montón. Pero ¿cuál es su contra? Que hay otro modelo sociocultural también existiendo. Es, por ejemplo, a ver, tu mamá te enseñó que para comer a la hora de almuerzo, tu agua al último. Primero comes y al final tomas tu agua. Pero de pronto vinieron a vivir tus primos y tus primos no hacen eso. Tus primos comen y beben, comen y beben. Y tú estás, pero mamá, mira, mi primo sí toma, cállate, ¿no? ¿Ves que se hace complicado? Se hace difícil, ¿no? Entonces ahí vemos los pros y contras de todos los modelos. ¿Ah? En el monoparental, mira, me estaba olvidando de este. El monoparental, por ejemplo, también se sigue bajo el modelo nuclear, ¿sí? Porque hay una sola norma, un solo patrón, pero este sí la tiene más difícil porque acá necesita ir socializando con otras personas, ¿ya? La reconstituida es muy parecida a la extensa porque el padrastro y la madrastra tendrán un nuevo patrón cultural y un nuevo esquema social. Entonces ahí también cambia la cosa. ¿Sí? Bien. Algo más. Y creo que está todo. Sí, ya está. Entonces, esos vendrían a ser los tipos. ¿Ya? Ah, y la unitaria, bueno, la unitaria, pues estás tú solo. Tú solito. Profe, ¿dónde hay eso? En China. En China se ve eso. Así. En China hay. Acá en Perú podría ser tu caso, ¿no? Quizás tú quieras estar solo, sin nadie, ¿no? Ya puede ser, ¿no? En China se está viendo cada vez más estos casos. En algunos países en Europa, pero muy, muy contaditos, ¿no? Se ve esto de estar tú solo. ¿Por qué no hablo tanto de Europa? Porque en Europa los modelos familiares son más de rooming, así que son más de este modelo afectivo, así que ahí es diferente, ¿no? Pero en China sí vemos mucha diferenciación, ¿ya? Los estilos de crianza. A ver, vamos a ver. Estos fueron estudiados por Diana Baumrind.
¿ya? Ella es la crack, la master, duster, buster en estudios de estilos de crianza, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos? Vamos a ver. Tipos de estilo de crianza. Pues tenemos, siguiendo la nomenclatura de Baumrind, ¿ah? Tenemos, a ver, el autoritario, permisivo, indulgente, permisivo, negligente, ¿sí? Permisivo, negligente y y el democrático, ¿ya? Así, y el democrático. Eh, para la mayoría de manuales, ¿cómo se ha traducido esto? Autoritario, permisivo, desapegado, democrático, ¿ya? Sí, repito, en la mayoría de manuales lo encuentran así: autoritario, permisivo, desapegado, democrático. ¿Sí? O sea, a este permisivo inteligente, que es el nombre como debería estar, los manuales le han puesto desapegado, ¿ya? Quizás por cuestiones pedagógicas a nivel escolar, ¿no? Para que no se confundan con el doble permisivo. Pero en la mayoría de manuales que he podido ver, no hablan permisión inteligente, sino simplemente le llaman modelo desvinculado, desapegado, modelo de desatención, ¿ya? Bueno, son los términos que usó Baumrind, ¿ya? Muy bien, el modelo autoritario. Vamos a ver, acá hay varias cositas a tener en cuenta, ¿sí? Aquí tenemos, número uno, hacemos referencia, hoy se me fue las reglas, ¿sí? Hacemos referencia a reglas, expectativa, ¿sí? Expectativa, comunicación y afecto. ¿Ya? Son los 4 criterios que establece Baumrind para cada estilo, ¿ya? Vamos a ver, cada estilo maneja esos 4 conceptos. A ver, modelo de estilo democrático. Vamos a ver, estilo democrático. ¿Qué pasa con las reglas? Ajá, muy bien, Joaquín, claro, al democrático también se le conoce como el autoritativo. Sí, 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 muy bien, muy bien. A ver, en el autoritario, reglas son impuestas. Así, en el autoritario son impuestas. El niño se calla, no habla. Expectativas muy altas, muy altas. Papá, me saqué 10, 19, ¿por qué no 20? No es que, pero fue la mayor nota. Para eso pago el colegio, o sea, para eso hago todo esto. Tú no haces nada en la casa y no puedes sacarte un 20, ¿ves? Expectativas muy, muy, muy altas. Comunicación, agresiva, ¿sí? Agresiva, y directiva, ¿ya? Así, agresiva y también es directiva. Agresiva en el sentido de que el papá pues no dialoga mucho, tiende a gritar, a levantar la voz, y directiva porque te ordena cosas, pues, ¿ya? Afecto, hablamos de la retirada, practica la retirada de afecto, ¿sí? Retirada de afecto, ¿sí? No hay manifestación explícita. Es tu cumpleaños y te dices, papá, es mi cumpleaños, ¿y ahí yo qué hago? Ya feliz cumpleaños, pues, ya has hecho tu tarea, cambia, ¿no? Es muy rígido, el autoritario es bastante rígido. Obviamente, estoy explicándoles el modelo puro, o sea, cómo es un modelo autoritario puro, ¿ya? Que la realidad no funciona así, porque en la realidad sería bien difícil, bien salado que tengas un papá y una mamá autoritarios. No, ya me imagino las batallas que habrían ahí, ¿ya? Por lo general, si el papá es autoritario, la mamá es permisiva, ¿ya? Por lo general. O al revés, si la mamá es autoritaria, el papá es democrático, ¿ya? Por si acaso. O sea, siempre se da en mezclas, ¿ya? Cuando te preguntan a ti por estilos de crianza en admisión, pues siempre te dan la característica de uno de los padres porque quieren que te vayas hacia ese estilo, ¿ya? Por si acaso. Nunca les van a poner casos más complejos acerca de combinación de estilos de crianza y vínculo o afectación en la conducta del pequeño. Eso ya lo dejamos cuando hacemos análisis clínico de la familia, que no tiene nada que ver con un nivel preuniversitario, ¿ya? Bien, reglas. En el permisivo indulgente o simplemente permisivo en los manuales, aquí pues obviamente no hay reglas. ¿Sí? No pone reglas, ¿ya? La expectativa, muy baja. Lo que haga su pequeño está bien.
Señora, su hijo no hace nada, pero su cuaderno está escrito, pero está mal, pero ha escrito y para mí eso vale. ¿Ves? Expectativa, muy baja, ¿sí? Muy baja. Comunicación, condescendiente. Condescendiente, temerosa. Temerosa. La propuesta aquí de Baumrind es que en el permisivo indulgente la madre o el padre tienen miedo de decirle algo a su pequeño, bajo obviamente la creencia de que ellos en el pasado, sus padres les gritaron, ellos no quieren gritarles a ellos porque tienen miedo de que sean como ellos o pasen por lo mismo, etcétera, ¿no? Así que su comunicación es temerosa y tienden a condescender todo lo que dice el pequeño. Si el pequeño dice, mamá, has cocinado una porquería, yo no voy a comer eso. Entonces, mamá, ay, mijito, pobrecito, ¿qué cosa quiere, mijito? Quiero esto, cocinas cochinada nomás. Entonces, la mamá lo permite, condesciende ello, ¿sí? La madre o el padre, ¿no? Uno de los dos, permisivo, indulgente. El afecto, excesivo. Excesivo. Aquí es excesivo. Para todo hay muestra de afecto. Si se porte mal, va a decir, ay, pero es bien lindo, mijito. Pero señora, acaba de golpear al otro jovencito. Ay, ¿qué le habrá hecho a mi bebé? ¿No? ¿Ves? Demasiado afecto. Ya, permisivo, negligente. Reglas. No hay. No hay reglas. Este es el llamado desvinculado, por si acaso, ¿ah? El llamado desvinculado. O desapegado. Acá no hay reglas. Expectativa, no, tampoco. No hay expectativa. Comunicación, no, tampoco, no hay. No hay comunicación. Afecto, no, tampoco, no hay. No hay afecto. Profe, qué asco, ¿cómo, o sea, y este niño, sí, este niño vive desapegado, pues vive desvinculado, el papá vive desvinculado de sus hijos. Acá obviamente hablamos principalmente de padres narcisos, ¿no? Así, padres narcisos o padres ausentes. ¿Cómo es posible eso? Ejemplo, papá y mamá deciden ir a trabajar. No ven al niño todo el día. ¿Quién cuida al niño? La nana, la abuelita, la madrina, pero ya no el papá y la mamá, así que se desvinculan de él, ¿no? Embarazos no deseados suelen generar familias con estilo permisivo negligente, ¿no? La hija salió embarazada, se lo deja a su mamá, ella sigue haciendo su vida normal, ¿no? Entonces ahí se desapega, por eso es que no hay reglas, no hay expectativa, no hay comunicación, no hay cariño, no hay nada, porque simplemente el hijo está ahí y ya. ¿Sí? Democrático. A ver, en el democrático, reglas consensuadas. Así, consensuadas. ¿Qué significa esto? Que las reglas se dialogan, se conversan. Por lo general, el papá busca que el niño se autoponga la norma. Por ejemplo, ¿a qué hora te vas a dormir? A las 10 de la noche. No, ve papá, ¿cómo va a ser a las 10? A las 12, pues a las 12 para ver mi serie. Tu papá dice, ya está bien, pero si el día de mañana no te levantas temprano, no me importa. Yo te levanto igual. Ya, está bien. ¿Viste cómo al final el niño termina construyéndose la regla y cae en la trampa? Pues ahí está, consensuada. Expectativa, realista. Realista, pero también es alta. ¿A qué me refiero? El papá no tiene una expectativa de que saque 20. A ver, es como, por ejemplo, a ver, soy consciente de que a mi hijo no le gustan las matemáticas y me sacó un 15, está bien. Está bien, no le gusta. Yo sé que lo detesta, yo sé que sufre haciendo matemáticas y me ha sacado una buena nota, bravo, ¿no? Pero si, por ejemplo, veo que a mi hijo le encantan las letras, le encanta historia y me saca un 12, ahí sí le voy a llamar la atención. Oye, ¿cómo es posible que saques un 12? Oye, papá, es que, no lo sé, esto me lo mejoras. ¿Pero por qué? Porque soy realista, ¿me dejo entender? Sé que da más porque sé que le agrada. Ya, expectativa alta. Comunicación. Aquí comunicación es bidireccional, asertiva. Así, bidireccional y asertiva. Afecto, a ver, exhibe e inhibe el afecto, así, exhibe e inhibe
el afecto según el contexto. ¿A qué me refiero? Si tú cumples todo y te portas bien, chévere, cumples con tus promesas, entonces, cariño. Pero si te has portado mal, has desobedecido, le has faltado el respeto, te quita el cariño. Y así. Eso es lo que es el modelo democrático. ¿Sí? Listo. Entonces, esos serían los cuatro estilos de crianza. Actitudes. A ver, por aquí me habían preguntado, profe, las actitudes. ¿Ya qué son las actitudes? Las actitudes son expresiones de la personalidad, relacionadas, ¿sí? Relacionadas con formas de reacción, de reacción favorable, así, favorable o desfavorable acerca de un fenómeno u objeto, ¿ya? Así, u objeto. Esas son las actitudes. Entonces, a ver, se me ocurre video de gatitos. A ver, ¿qué opinan ustedes de los videos de gatitos? Ya, hay gente cuando ve un video, aparece un video de gatito y es como que, ¡ay, un gatito, qué lindo! ¿No? A ver, vamos a hacer un experimento social, ¿ya? Porque por acá lo tengo. A ver, vamos a poner este video. A ver. Algo rápido, algo así, un ratito nada más. Ya, entonces, a ver, esto lo hago aquí. Desvinculo aquí. Ponemos acá. Aquí. Maximizar. Y a ver, solamente para ver reacciones, ¿ah? En el chat sus comentarios. Muy bien, listo, hasta ahí nomás. Bien, ¿qué reacciones han tenido al respecto, muchachos? ¿Han estado viendo videos de gatitos? A ver, no todos tienen la misma reacción, ¿no? Claro, hay algunos que están en plan, ¡ay, qué gatito! ¡Oh, me lo como! Otros han estado, gatotado, no, o sea, han estado así como que, muy bien, o sea, esas son las actitudes. Algunos se han mostrado favorables, como también otros pueden que hayan estado en plan, profesores, ¿en serio? ¿Me está poniendo gatos? Yo he venido a estudiar profesor, o sea, ¿qué clase es esta, no? O sea, es posible, hay algunos que hayan tenido una actitud desfavorable al respecto, ¿no? Entonces, son actitudes. Quiero que entiendan eso. Las actitudes son reacciones, son expresiones de nuestra personalidad que pueden ser, repito, favorables o desfavorables. Las actitudes tienen componentes, ¿ya? Ahí vamos a ver aquí los componentes de las actitudes. Hablamos del componente cognitivo, ¿sí? El componente cognitivo, hablamos del componente afectivo y el componente conductual. ¿Ya? Así, componente conductual. Entonces, se podría decir los democráticos cumplen con el conocimiento clásico y operante, ¿no? ¿Los democráticos? Ah, ya te entendí. El estilo democrático cumple con el conocimiento clásico por asociación. Más bien, el democrático trabaja bajo el modelo operante. Así, es más que... En el fondo, en sí, todos los estilos principalmente trabajarían con el modelo operante, ¿ya? En este caso, habría que ver qué modalidad de secuencia de condicionamiento operante utilizan. El clásico, recuerden que el clásico se refiere simplemente a asociación de estímulos, ¿ya? Que el operante lo incluye. Recuerden que el modelo operante planteado por Skinner es una superación del modelo clásico, bajo la comprensión de que para poder aprender
el estímulo incondicionado tiene que reaparecer constantemente para que podamos hablar de aprendizaje, ¿no? Que en el caso de Skinner, el estímulo incondicionado que reaparece se llama estímulo consecuente, ¿ya? Muy bien, ahorita vamos a hablar sobre el apego. Entonces, a ver, voy a terminar actitudes. Entonces, componente cognitivo hace referencia aquí a las ideas, conceptos, ¿sí? Creencias, y la palabra mágica que aparece acá, los estereotipos, ¿sí? Incluya los estereotipos. Ya, mejor lo voy a copiar aquí. Chao, te borramos. No te queremos. Ya está. Y estereotipos, ¿ya? Eso encontramos en el componente cognitivo. Entonces ya podemos tener una idea. ¿Qué cosa es un estereotipo? Un estereotipo es una información, ¿ya? Así es una información, es un dato, un concepto que se tiene sobre un grupo. Así, sobre un grupo, ¿ya? Componente afectivo. El componente afectivo se refiere a las emociones o sentimientos, ¿sí? Así, emociones o sentimientos que hemos ido aprendiendo. Así, que hemos ido aprendiendo. Por ejemplo, a ver, cada vez que mamá hacía, se me ocurre, ensalada de brócoli y nuestro papá hacía cara de, ah, ¿en serio? Tú automáticamente has recordado esa imagen. Y cada vez que ves algo que no te gusta, pones la misma cara de tu papá. Dices, ah, ¿ves? Esa es la idea, ¿ya? Componente conductual. El componente conductual hace referencia a las conductas. Conductas ocurridas en experiencias anteriores. Así, en experiencias anteriores. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ¿qué cosa has visto que hacen otras personas? Y ahí lo has incorporado, ¿sí? Ahí hablamos del componente conductual. Bien. Entonces, aquí ya podemos profundizar, ¿no? Aquí vamos a hablar del estereotipo. Así, estereotipo. Podemos hablar aquí del prejuicio y de la discriminación. Es fácil, ¿ah? ¿Qué es el estereotipo? Es la idea, así, idea que se tiene respecto a algo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué idea tienes sobre...? Por ejemplo, a ver, a Camila le han dicho que todos los hombres son infieles y pegalones. Pues ese es su estereotipo. Le han dicho que todos los hombres son infieles y pegalones. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahora él conoce a un chico. Y él dice automáticamente, Carlos, por ser hombre, es infiel y pegalón. ¿Qué es eso? Un prejuicio. El prejuicio es un juicio, ¿sí? Es un juicio anticipado, dirigido, fíjate, dirigido a una persona, dirigido hacia una persona, hacia un individuo, ¿sí? O hacia un objeto también, ¿ya? Cuando te dicen, por ejemplo, todos los argentinos son bocazas, ¿no? O sea, son fanfarrones. Y después te dicen, oye, mi amigo es argentino. Ah, seguro es fanfarrón. Prejuicio, ¿viste? No confundir, ¿eh? Estereotipo es la idea que se tiene y el prejuicio es el juicio que tienes sin conocer a la persona, ¿ya? ¿Y qué cosa es la discriminación? La discriminación ya implicaría la separación, ¿sí?, de personas a partir de los estereotipos que se tienen. Implica estereotipos relacionado a la separación de personas a partir de los estereotipos. A partir de los estereotipos que se posean. En este caso, por ejemplo, tú tienes en tu estereotipo, pues, que los homosexuales son inmorales. Entonces, en tu restaurante no quieres que haya ningún homosexual. ¿Eso cómo se llama? Discriminación. ¿Sí? A partir de la idea que tienes, separas a un grupo, separas a una persona. ¿Ya? Eso es discriminación. Ahora, profesor, los prejuicios, pensaba que el prejuicio era un estereotipo negativo. No. Ahora, muy buena pregunta, Wilmer. ¿Profe, hay prejuicios positivos? Claro que sí. Por ejemplo,
lo que pasaba en los colegios, el famoso efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es lo que se conoce como promesa autocumplida, ¿no? Llego a una clase y me dicen, profesor, aquí donde va a dictar en este horario, estos son los mejores alumnos que tenemos. Entonces, como que yo, oh, wow. Entonces, automáticamente el que me escriba no me importa. Voy a asumir, voy a tener un prejuicio de que es el mejor. Me dejo entender. Como dice el profesor, estos alumnos son más o menos, profesor. Aquí no, profesor. Ellos no dan, pero bueno, en fin, pues, ¿no? Entonces ahí yo voy ya con otro estereotipo y cuando un alumno me pregunte, ya voy con el prejuicio. Ah, no, pues ¿cómo te voy a explicar más? No, tú no das. ¿Ves? Ya tengo un prejuicio. Entonces, sí, pueden ser positivos o negativos. ¿Sí? Según, eso va a depender según el tipo de idea que tengamos. ¿Ya? Así, según el tipo de idea. Sería como eso de los estéticos que siempre dicen los estéticos son muy listos. Claro, muy bien. Entonces te dicen, oye, yo tengo un amigo chino que juega Fortnite. Entonces tú, wow, no, ¿qué vamos a jugar con él? No, nos va a ganar. ¿Ves? Automáticamente ya tienes un estereotipo de que son los mejores o que son más listos y que como él es chino, entonces él va a ser el mejor. ¿No? Ahí tenemos un prejuicio. El estereotipo, idea y el prejuicio, la dirección que le hemos atribuido. Por último, vamos a volver acá al concepto de familia y vamos a incorporar, aquí vamos a incorporar el concepto de apego que me estaban preguntando. ¿Qué cosa es el apego? El apego es el lazo afectivo, así, es el lazo afectivo existente entre la madre y el hijo, ¿sí? Así, entre la madre y el hijo. Madre, acá por si acaso nos referimos al cuidador, porque también puede ser papá si es familia monoparental, por si acaso. El término madre es un término muy general en psicología de la familia, ¿sí? Bien, entonces es el lazo afectivo existente entre la madre y el hijo. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya, entonces, ahora, el apego obviamente tiene tipos. Tiene tipos. A ver, ¿cuáles son los tipos de apego? Obviamente son solamente dos. Apego seguro, ¿sí? Apego seguro y apego inseguro. Así, apego seguro y apego inseguro. Solamente hay dos, nada más, solamente son dos. El inseguro se divide en tres, ¿ya? Hablamos del inseguro evitativo, el inseguro desorganizado, ¿sí? Inseguro desorganizado y el inseguro ambivalente, ¿sí? Ambivalente. Vamos a ver. Sí, no creo que me dé tiempo para filosofía. El tema de hoy es este sí acá me he detenido más tiempo porque es el que más viene en San Marcos. Darte un pedacito, quedarnos con poco, te voy a hacer daño. ¿Ya? Así que creo que me entenderán los que revisan el examen de admisión de San Marcos, es el tema de que más viene, ¿ya? Así que por eso le hemos dedicado más tiempo, como la semana pasada hicimos con filosofía. Pero no se preocupen, va a haber oportunidad para... Bueno, igual vamos a acabar todos los temas. Veamos. A ver, el apego seguro, ¿cuándo hablamos? ¿Cuándo sabemos que un niño tiene apego seguro? Fácil. El niño se calma con la llegada de la madre. Así. Ejemplo. Te dejan a cuidar a un bebé. Tú estás cuidando al bebé y llora. Y no sabes qué hacer. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Cállate. Y de pronto viene su mamá, ¿qué pasó? Está llorando. Y la mamá lo agarra y se cayó. Dejó de llorar. Ese es apego seguro. ¿Ya? Así, el niño se calma con la llegada de la madre. ¿Sí? La mamá dice, ¿qué pasó, mijito? Llora un ratito y de ahí se calla. ¿Ya? Apego seguro. Apego inseguro. Ya, aquí ahí tenemos tres tipos. Evitativo. El niño no se calla. Así. El niño es indiferente a la llegada de la madre. Así, es indiferente. Entonces el niño está llorando, viene la mamá, ¿qué pasó? El niño, la mamá lo carga, el niño sigue llorando, ¿sí? No se restringe, ¿ya? Entonces,
Aquí hablamos de que el niño evita a la madre. Y esto puede deberse a que la madre posiblemente no lo atienda, la madre lo golpee, etcétera, ¿no? Entonces, evita a la madre. El desorganizado, aquí, el niño rechaza a la madre, el niño rechaza a la madre, ¿sí? Sí, a ver, perdón, me estoy equivocando. Aquí, el menor, ¿sí? Está bien. El niño rechaza a la madre, pero no la quiere lejos. Esto a qué hace referencia. Eso hace estricta referencia a la idea de que la mamá por lo general es demasiado agresiva con el niño, resuelve sus necesidades. Por ejemplo, el niño se ensucia, la mamá lo cambia, pero gritándole o pegándole, o le da de lactar igualito, renegando, apurando. Entonces el niño no quiere a su mamá, la odia, más o menos entre comillas, pero no tampoco quiere que se vaya, porque si se va su mamá, pues nadie resuelve sus necesidades. O sea, aparece un apego desorganizado. El ambivalente es cuando el niño se muestra temeroso, ¿sí? Se muestra temeroso, ¿sí? Temeroso frente a la llegada de la madre, Es como que siente que la quiere, pero como que no la quiere y no sabe cómo sentirse y se siente diferente. En momentos siente totalmente la intención de acercarse a ella, pero también quiere alejarse de. Entonces hablamos de ahí este apego ambivalente. Y esto por lo general pasa cuando la mamá se ha ido. Por ejemplo, hay mamás que salen a trabajar a otros países o a otros departamentos y ya no ven a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando retornan, la formación del apego es difícil. Saben que es su mamá, pero también saben que no ha estado. Entonces, acá viene un problema, ¿no? Porque muchas mamás dicen, oye, pero yo estuve con mi hijo, ¿no? O sea, yo lo amo. O sea, yo no me fui porque lo abandoné, me fui por trabajar. Bueno, lastimosamente, al niño no le importa eso. Es un niño y el niño quiere ver a su mamá. Por eso, planificación familiar, muchachos. Planificación familiar. Bien, familia desapegada, ya lo hemos trabajado, es la familia permisiva negligente, ¿ya? También se llama familia desapegada o familia desvinculada. Ya ese es el estilo desapegado. Así, estilo desapegado. Y bien, entonces este sería nuestro resumen y vamos a resolver las preguntas. Ya, vamos a ir rapidito a las preguntas. A ver, ¿dónde está? Ustedes son este ciclo, este de acá. Vamos a abrir. ¿Dónde está? Acá está. Bien, entonces, a ver, voy a compartirlo. Y aquí estamos. Bien, entonces, todos con su material, por favor, vamos a ver ahí, pregunta número 1. Vamos a responder esto rápido. Dice, identifique las afirmaciones verdaderas o falsas respecto a las modalidades de socialización. A ver, en los centros de reclusión se realizaría un proceso de resocialización verdadero, ¿no? En la socialización primaria, ¿la familia juega un rol trascendental? Obviamente que sí, ¿sí? ¿La escuela es un agente de socialización informal? ¿Es informal? No, no es informal, obviamente que no, es súper formal, todo es explícito, así que sería 1C. 2. Respecto a este tipo de familia, muchos estudios realizados indican que para sus integrantes es fuente de mayor estabilidad emocional y una conducta más adecuada en los hijos. Mientras otro grupo de hallazgos prefiere que los hijos que crecen en este tipo de familia presentan mejores resultados académicos. El tipo de familia al que se estaría refiriendo, ¿cuál sería? A ver, habla de que para sus integrantes, fíjate, es fuente de mayor estabilidad emocional y más adecuada para los hijos. ¿Cuál de ellas nos da una mayor estabilidad emocional? Obviamente la nuclear, Por lo que explicamos hace un rato, ¿no? De los pros y contras. Aquí sería la B. 3.
En otros estudios he encontrado que la madre o el padre se enfrenta a la crianza de los hijos en este tipo de familia. Tienden a sufrir con mayor frecuencia desventajas socioeconómicas, mayores problemas de ansiedad y depresión, presentan un mayor nivel de estrés, mayores problemas con los hijos y perciben menor apoyo social y menores contactos con los amigos y la familia. ¿Cómo se llama este estilo? Perdón, este tipo de familia que tiene tantas dificultades. Obviamente es la monoparental. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien, la C, monoparental. 4. Lucero es una joven quien ha sido invitada a una fiesta de confraternidad en la universidad donde estudia. Para acudir a esta actividad, solicita el permiso a sus padres, prometiéndoles regresar a la hora indicada. Ellos acceden, no sin antes decirle que, así como tiene el permiso, también el deber de traer buenas notas. Ah, mira, le han establecido una condición curiosa, ¿no? Si se cumple con todos los deberes, podrá tener futuros permisos. Muy bien, ¿cómo se llama este? Donde se dialoga, se establece familia democrática, ¿no? Ahí está. 5. Este tipo de familias, según González y González, son muchos más complejas, donde más personas se encuentran involucradas en la convivencia y en la toma de decisiones, pero además con el agravante de haber transitado un periodo de pérdidas y cambios, que le significó la separación de su anterior familia y donde el proceso de cohesión familiar podría ser largo. A ver. A ver. Está fácil, la dice, involucradas en la convivencia en la toma de decisiones. Son más complejas, ¿sí? Pero además han atravesado pérdidas. Claro, muy bien, es la fusionada, pues muy bien, la fusionada, perfecto. No es la extensa, es la fusionada, porque hablamos de que anteriormente perdieron algo, o sea, anteriormente eran monoparentales. Muy bien. 6. Pedro, quien acaba de terminar la secundaria, se ha propuesto como meta ingresar a la universidad. Para ello, es consciente que tiene que prepararse en un centro preuniversitario, por ello conversa con sus padres, quienes acceden a matricularlo. La función que estaría cumpliendo la familia en este caso sería la función. Bueno, en este caso es la función económica, ¿no? La protección económica. No lo hemos puesto en el mapa mental. Las funciones son 6. Función reproductiva, ¿no? Perpetuar la especie. Función económica, solventar los gastos. Función socializadora, transmitir las costumbres. Función educativa, transmitir valores y principios y educación. Función recreativa, generar espacios lúdicos. Y función afectiva, pues mostrar amor y afecto. Pregunta 7, dice, al culminar la secundaria, se va a dar la fiesta de promoción. Para ello, los alumnos forman diversas comisiones de trabajo. El acuerdo es que la actividad inicia a las 10 de la noche y termina a las 3 de la madrugada. Carol, quien es parte de la promoción, con mucha alegría va a contarle a su padre que fue elegida tesorera. Él le dice, hija, he trabajado todo el día y estoy muy cansado, por favor, cuéntale ello a tu abuelito. A ver, ¿cómo se llama este estilo donde ya chévere contigo, pues, ¿no? Muy bien el desapegado, ¿no? El desapegado. Permisivo, negligente, ¿no? Ahí está. Pregunta 8. Diversos estudios indican que el embarazo adolescente se da por diversas razones, entre ellos la falta de afecto y control, poca comunicación y relaciones problemáticas que existen en una familia, o cuando hay falta de atención a los hijos, ya sea por la separación de los padres o bien porque ambos deciden realizarse profesionalmente, delegando o descuidando su rol. En este caso, el estudio de que hace referencia a esta problemática sería, ¿cuál será? La D, pues, ¿no? Que es lo que explicábamos hace un rato. Se van a trabajar o bien embarazos no deseados, desapegados. Pregunta 9. Juan está en contra del matrimonio homosexual. Para fundamentar su opinión manifiesta lo siguiente. No podemos hacer el matrimonio homosexual porque ellos llevan la promiscuidad en la sangre y nunca cambiarán. ¿Eso cómo se llama? Está hablando de todos, ¿no? Ellos llevan la de promiscuidad. Es un estereotipo. No es curioso, ¿ah? Está mostrándonos un estereotipo, ¿no? Así está mostrándonos un estereotipo. No está colocando un letrero de prohibido tal, no, sino él establece, no está partiendo de una idea. ¿Por qué no encaja en discriminación, chicos? Porque hay una fundamentación, o sea, él está dando su punto de vista. Obviamente su punto de vista parte de un estereotipo. ¿Sí? Discriminación es cuando se ve claramente que estamos separando a alguien, ¿ya? Pregunta 10.
¿Cómo es el estudiante de San Marcos? Es sensible a las problemáticas sociales, perseverante, sacrificado, cuestionador. Pareciera que la dificultad del examen de admisión y el tener que competir contra miles preparan al futuro cachimbo para vencer los futuros obstáculos. Todo ello hace que el sanmarquino sea así. Podríamos indicar lo que lo señalado en líneas arriba puede ser catalogado como... ¿Cómo qué? Claro, es un estereotipo, ¿no? La idea que se tiene de los alumnos, ¿no? ¿Y ese estereotipo es verdadero o falso? Es relativo, ¿eh? No todos los alumnos que ingresan a San Marcos son así sensibles a las problemáticas sociales, perseverantes, no, ya verán que no. Bien, a ver, por ahí me decían, profesor, ¿podemos hacer las anteriores? Obviamente, vamos a ir hacia atrás, vamos a ir a bases biológicas. Sí, pues cosa que vamos cumpliendo con lo que con lo que hemos quedado pendiente. A ver, dice, pregunta 1. Señale cuáles actividades están asociadas al funcionamiento del hemisferio izquierdo. A ver, 1. Resolver un problema de álgebra utilizando una fórmula. A ver, resolviendo un problema de álgebra utilizando una fórmula, obvio que sí, es hemisferio izquierdo, tiene que ver con el cálculo. Levantar voluntariamente mi pierna izquierda, no, porque la pierna, el hemicuerpo izquierdo lo controla el hemisferio derecho, así que la 2 no. Controlar el miedo ante un sismo. El miedo tiene que ver con la parte emocional y eso principalmente es hemisferio derecho, ¿no? Imaginar mi futuro en la universidad. Uy, acá tenemos un problema. A ver, resolver un problema, esto sí. Controlar el miedo. A ver, asumo que en esta pregunta, ya porque esta pregunta tiene que ver con la pre... Todas son preguntas extraídas de ahí. Acá, profe, ¿cómo hago, profe? No hay respuesta, ya. Pero ten en cuenta que si bien es cierto, la emoción propiamente es más responsable del derecho, nos han resaltado control. Así que por ahí podemos entender que es hemisferio izquierdo, por el concepto de control. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la C, 1, 3. Pregunta 2. Dice, relación entre las alternativas que se correspondan correctamente con las partes del sistema nervioso y su función. A ver, dice, estado de vigilia, esto es sueño, esto tiene que ver con el tronco cerebral, ¿ya? Porque por acá pasa la formación reticular. También podría ser hipotálamo, ¿eh? Porque el hipotálamo regula los ritmos circadianos. Pero bueno, es conciencia, ¿no? Sigamos, mantener el equilibrio interno. Ah, ya, entonces sí, chao. Tronco, estado de vigilia, hipotálamo, mantener el equilibrio interno. Planificar mi horario, frontal, el calor, parietal. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Me dicen la A, ver, sería 1A, 2D, 3C y 4B. Sí, perfecto. 2A. 3. Gustavo Cerati, un famoso músico argentino, falleció en el 2014 después de permanecer en coma 4 años. Se puede inferir que una de las estructuras implicadas en el estado de coma, ¿cuál es? Está fácil, ¿ah? La formación reticular. La formación reticular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la formación reticular, al intervenir con las fases de sueño y de vigilia, regula la conciencia. ¿Y qué es el coma? Pues pérdida de la conciencia. Hay una falla en la formación reticular a nivel del SARA y el SART. 4. Una hábil bailarina sufrió un accidente de auto donde se golpeó la cabeza. Los médicos le dijeron que su cerebro estaba intacto y no presentaba daños considerables. Sin embargo, su cerebelo era el más afectado. Señala en qué situación se reflejaría una disfunción de esa estructura. Me dice Wilmer, profe, ¿el tronco encefálico sería más específico? No. La formación reticular sería más específico, porque la formación reticular es parte del tronco encefálico. A ver, cuando baila se muestra imprecisa y sin fluidez en los movimientos. A ver, ¿qué dicen las demás? Pero la cabeza de moverse. No, esto sería si fue daño en el frontal. Le cuesta recordar, no, esto es daño en el temporal. A pesar de sus ojos están intentando desarrollar ceguera. Todo esto es occipital. Está bien, la D, 4D. 4D. ¿Cómo que médula? Jocelyn, ¿a qué te refieres con médula? Ah, función de la médula. No. La médula sigue funcionando, porque recuerda que la médula simplemente es una carretera de nervios, ¿ya? Y por lo tanto sigue habiendo transferencias de información,
¿ya? En el estado de coma al paciente no se le conectan máquinas, por si acaso, ¿ya? No, 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 no. Claro, daños en la columna va a depender, ¿no? Si el daño es aquí en la parte superior, hablamos de cuadros cuadriplégicos o tetraplégicos, ¿no? Pero si el daño es ya en zonas más inferiores, o sea, zona lumbar, podemos hablar de una hemiplegia o paraplegia, ¿ya? Pregunta 5, dice, el caso de Phineas Cage, ¿sí? El caso de Phineas Cage es uno de los más famosos de la neuropsicología, obvio. Él era un capataz de obras al que una barra de metal atravesó el cráneo producto de un accidente. Acá, ¡pof! Aquí, ¿no? De ser una persona trabajadora y cumplida, su personalidad cambió tras el hecho, volviendo a ser irresponsable, pueril e incumplido. En él la estructura es relacionada con el cambio de personalidad tras una lesión. Acá tienen dos formas de resolverlo. Una, por las características, es irresponsable, pueril, y eso sí implica control, planificación, organización, y eso es prefrontal. Y lo otro es que conozcan el caso, ¿no? Y sepan que a Phineas Cage el fierro le pasó por acá, en diagonal, pasó por el prefrontal. Así que de esas dos formas podrían hacerlo. 6. Orlando desarrolló una extraña enfermedad neurodegenerativa. La parte de su cerebro más afectada es el área de Broca, área 44 y 45 de Brodmann, produciendo una fase de Broca, o sea, una dificultad para poder hablar. ¿Cuáles serían los indicadores de este trastorno? Pues si esa fase de Broca no puede articular bien, ¿sí? Entonces sería defectos al momento de articular las palabras. Ahí está. Podría generar, por ejemplo, una dislalia, ¿no? ¿no? Dificultad para una dislalia que forma parte de una afasia, ¿no? Le cuesta entender el significado. Falso. Entender esto es del área de Wernicke. Tiene que ver más con las áreas de comprensión del lenguaje. Ahí tenemos hasta de Yerine y Kussmaul, ¿no? Dificultad para repetir frases orales. Claro, no podría repetirlas, ¿no? Ahí podríamos hablar incluso de fenómenos de paralelia, ¿no? No comprende significado de símbolos ni letras. No, pues comprender no es Broca, ¿no? Entonces sería la respuesta 1 y 3, ¿no? Ahí está, muy bien, 1 y 3. 7. Señala verdadero o falso de acuerdo a las funciones del sistema nervioso. A ver, un adulto que recuerda su primer día de colegio utiliza su amígdala. ¿Qué? A ver, un adulto que recuerda su primer día de colegio utiliza su amígdala. No, ¿verdad? Reconocer a tu amigo de la primaria después de 10 años solo al ver su rostro es una función del cerebelo. No. A ver, ¿qué usamos para reconocer rostro? Vamos, chicos, ¿qué usamos para reconocer rostro? ¿Qué estructura encefálica nos ayuda a reconocer rostros, chicos? Sí, es recuerdo emocional, pero no recuerdo mi primer día. Una cosa es la memoria emocional y otra cosa es la memoria episódica. Claro, el parietal, ¿no? El parietal nos ayuda a reconocer el rostro. 3. El tronco encefálico permite que regulemos el hambre cuando estamos haciendo dieta. ¿Qué? ¿Quién regula el hambre? El hipotálamo, ¿no? Así que no. Entonces sería falso, 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 falso. El reflejo del estornudo es una función de la formación reticular. No. El reflejo del estornudo es una reacción de la pituitaria amarilla, ¿no? Así que no tiene nada que ver con la formación reticular. Así que todas falsas. Todas las alternativas son falsas. 8. El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad. Se caracteriza por ser muy intenso y provocar mucho malestar, ansiedad paroxística. ¿No? Es que es el nombre a todo eso, ¿eh? Ser muy intenso y provocar mucho malestar. Provocando además diferentes sensaciones, aceleración del ritmo cardíaco, sequedad en la garganta, sudor excesivo, miedo intenso y en general una excitación notable de las respuestas vegetativas. Ya con eso ya te han soplado toda la respuesta, ¿no? Estas manifestaciones tienen su sustento biológico en la activación del sistema nervioso autónomo llamado el simpático, el cual, ¿quién lo controla? El hipotálamo, ¿no? La respuesta, la. Pregunta 9. Un administrador necesita planificar las metas a las que se debe llegar el fin de mes. Además de realizar proyecciones de ganancias y pérdidas, por otro lado, se espera que tenga un adecuado control emocional para poder solucionar los problemas entre el personal y así como dirigir y supervisar a las personas que tenga a su cargo.
Las funciones descritas tienen una base biológica en estructura encefálica denominada, ¿cuál será? La C, muy bien, el aparato prefrontal, no el área prefrontal. Hablamos de control, organización, planificación, dirección. Y por último, 10. Joaquín está pasando un examen de rutina en una clínica de salud ocupacional. El médico le indica que saque la lengua, que sople fuerte, que respire rápidamente durante unos segundos, que se pare sobre un pie, entre otras tareas. Todos estos movimientos intencionales tienen su sustento biológico ¿en dónde? O sea, ¿quién organiza todos estos movimientos? La corteza motora, ¿sí? La corteza motora, ¿sí? 10D. Si fuéramos más específicos, estaría la corteza motora suplementaria, ¿no? Salvo el ponerse de pie, que sería corteza motora primaria. Ya, eso de respirar rápidamente sería, no, está bien, corteza motora suplementaria, ¿no? Ahí está. Sacar la lengua, eso implicaría el uso del par. ¿Qué tipo de movimiento se encarga del cerebelo? Ninguno. El cerebelo se encarga de la coordinación de los movimientos. Así, la coordinación. O sea, que el movimiento se lleve a cabo con la mejor destreza. ¿Sí? Que es, por ejemplo, te vas a dar cuenta, un paciente que tiene un tumor que afecta al cerebelo, cuando baja una escalera, no baja normal. Se pone de un costado, gira la cabeza y baja así. Típica afectación cerebral por tumor. O sea, hay una presión en el cerebelo por exceso de líquido cefalorraquídeo. También vamos a ver que el sujeto cuando baja una escalera, que es la prueba más conocida, ¿no? Baja siempre mirando hacia abajo, ¿no? Interesantísimo, ¿no? El cerebelo tiene que ver más con la coordinación del movimiento. Todos los movimientos son planificados por la corteza motora primaria, suplementaria, ocular, y obviamente la vinculada al lenguaje, ¿no? Que sería el área de Broca. Listo, chicos, entonces terminamos con estos dos, dos temas y listo. Eso sería todo por hoy y listo, me retiro. Ya quedamos